Darío del Moral y Pablo Peña son Fiera, dúo sevillano amigo del post-punk más afilado y cabroncete. Fueron sin duda una de las propuestas que más nos llamó la atención del cartel del pasado Festival Carabé, que se celebró en la Fabricoas de Barcelona. Fiera presentaban Aljarafe, el EP editado en el siempre interesante sello asturiano Humo, y demostraron que son uno de los grupos más sólidos y reivindicables del panorama patrio. Los entrevistamos junto a Ilia, fantástica DJ, además de productora del nuevo trabajo de Fiera. Bueno, vuestro nuevo disco se llama Aljarafe. ¿Qué nos podéis explicar de Aljarafe? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Tienen wifi? ¿Tienen McDonald's? ¿Se puede visitar? ¿Es turístico? Turístico es muy relativo, podría ser. Yo creo que sí. A día de hoy ya puede llegar a ser turístico, ¿no? Bueno, no, fuera de coña, hay una zona en Aljarafe que es muy bonita, que es una zona de olivos, de pueblos, que es una zona bonita, ¿no? Pero hay otra zona, que es Aljarafe, que significa lugar alto, lugar más elevado. Es una zona, pues eso, que durante en principio de los 70 o así empezaron a concentrarse en convertirlo como en la nueva zona residencial, en aquella época de los nuevos ricos, y hoy en día ya es como todo el que quiere aparentar que lleva un estilo de vida adecuado para nuestro sistema occidental y capitalista, pues aspira a tener allí un chalecito, un piso adosado, con su jardincito, una piscinita, como ir a comprar el pan a la gasolinera, dar muchas vueltas en rotonda, en fin, ese rollo, ¿no? Y bueno, nuestro disco pues un poco habla de esos temas, ¿no? Es un disco muy crítico, pero a la vez, como dice Pablo, hablamos mucho de nosotros y sobre todo Aljarafe hay en todas las ciudades. O sea, aquí en Barcelona hay 15 Aljarafes del tamaño, ¿no? Y es un poco algo que crece en todas partes, ¿no? Un poco el estilo de vida americano que hemos intentado adoptar nosotros, ¿no? Y bueno, queremos meternos un poco con eso. Y bueno, aquí tenemos también a Susana, conocida como Ilia en los círculos concéntricos de la electrónica guay. Y os ha producido el disco ella y tal. Cuéntanos un poco tú, Susana, ¿cómo fue la cosa? Bueno, fue poco a poco en realidad, porque al principio empecé asesorándoles un poco con influencias, referencias y tal. Mezclé una demo, les gustó, mezclé al final todas las demos y engordé un poquito el sonido y al final, bueno, pues acabé produciendo a medias el disco con ellos, sobre todo en la parte electrónica, luego composición y tal no, pero la parte electrónica pues sí que he estado más metida. Y luego las mezclas también a medias con Raúl Pérez. Este disco lo habéis sacado en el sello Humo, que era antes Discos Humeantes, que estaba muy bien. Este cambio, ¿cómo fue la cosa? ¿Como lo mismo con Susana? ¿Os buscaron ellos? ¿Fuisteis vosotros? O... Fue curioso porque cuando empezamos a pensar en grabar el disco de Fiera y tal, nos cogía justo en un momento que no sé si tú sabes que nosotros tenemos otro sello, que es El Rancho. Sí, sí. Pero claro, no teníamos en ese momento con El Rancho, no teníamos pasta para sacarlo y tal, y también nos apetecía, por higiene mental, probar a currar con otra peña en cuanto al disco de Fiera, ¿no? Y entonces el sello que más nos ha gustado siempre español de este rollo, bueno, en general en realidad, ¿no? El sello que más nos gusta siempre fue Discos Humeantes, siempre seguimos su rollo desde hace mucho tiempo, desde el principio. Entonces, bueno, yo casualmente conseguí el teléfono de Pablo aquí, bueno, no, tampoco es tan difícil hoy conseguir el contacto de alguien, ¿no? Pero bueno, parece que estamos... Lo conseguí ahí. Y nada, cuando lo llamé, se lo comenté, hostia, estamos pensando sacar disco nuevo, igual habíamos pensado... En principio le dije, currar con vosotros de la manera que sea, ¿no? No tampoco... Y curiosamente me dijo, tío, pues justo fue en el momento justo que cerraba Discos Humeantes y abría como Discos Humo. Me lo contó, que en ese momento todavía no se sabía, y me dijo, y además habíamos pensado como una de las primeras referencias en vosotros. Pero como veíamos que teníais El Rancho y tal, pues no habíamos pensado ni en llamaros, tío. Así que nos hacemos hoyón de ilusión que nos llaméis vosotros y tal. O sea, que fue todo como súper fluido y hasta hoy, que llevamos currando con ellos desde que sacamos el disco, de puta madre, ¿no?
En Andalucía, sois sevillanos vosotros, siempre ha habido una cierta tradición anarquista, sindicalista, cooperativista. ¿Os veis un poco herederos de esa actitud, por lo menos? O sea, es una pregunta un poco... Bueno, ¿para hacerme el listo? ¿O no solo por eso? Sí, no. Siempre nos ha gustado mucho trabajar la música de forma colectiva y bueno, en Cádiz es donde hay más arraigo así anarquista y ese rollo, pero en Sevilla llevamos bastante tiempo con un grupo de colegas muy amplio que curramos entre nosotros mogollón y esa forma un poco de creación colectiva, que aunque tú estés haciendo los temas, que Pablo componga los temas en su casa, pero luego es todo un feedback continuo. Tenemos un local de ensayo donde somos un montón compartiendo y hay un mogollón de experiencias ahí que nos sirven unos a otros. Eso sí nos mola, ¿eh? Compartir es vivir. Yo pienso que en Sevilla siempre ha habido y hay mucho talento, pero no siempre ha habido la forma, no voy a decir ni ayudas ni dejar de ser, en general, ¿sabes? Es como un ambiente general en que no siempre se consigue salir adelante. Es difícil por muchas razones, pero sí que es verdad que en los últimos años parece que está despegando por fin un verdadero underground. Allí en Sevilla ahora mismo hay bastante movimiento. Nosotros ahora mismo estamos currando mucho mano a mano con una peña de allí que se llama Industria 94, que son gente del 94, súper jóvenes. Y los tíos están partiendo la pana, o sea, curran de puta madre. Y a mí me recuerda mucho a cuando empezamos nosotros, un colectivo que se montan fiestas, que graban cosas, tienen su propio sello y tal. Hay otra peña que son Andalucía Uberales, que hacen lo mismo pero en punk. Andalucía Uberales, me encanta. Claro, y es verdad que también en los 80 hubo cosas. Desde aquí aprovecho para recomendar a la peña Wagneriana, que no sé si los conoces, sevillanos de los 80, grupo de post-punk sevillano de los 80, la peña Wagneriana y poco más, vamos, sobre el tema. La sociedad un poco que criticáis en vuestro disco y tal, os quiero decir, ¿cada vez somos más tontos como raza humana o simplemente ahora con todos los medios que hay es más demostrable y más palpable? ¿Cómo lo veis esto? Yo opino que el nivel de mongolo que podemos ser va un poco así a lo largo de la historia y entonces estamos en un pico y siempre el sistema tiene formas nuevas de atraparnos, de bombardearnos y hace falta tiempo para que se nos ocurran formas de zafarnos de eso, ¿no? Por ejemplo, este disco es una de esas maneras. Yo creo que si nos aprietan tanto como nos están apretando, pues el dolor al final lleva un poco a pensar. Entonces sí que es verdad que hay un nivel de tontería y de alienación bastante importante, pero también hay un montón de gente que está despertando y que se está movilizando y que se está agrupando y que trabaja de forma colectiva, que al final es lo que hace que, si nos agrupamos y nos juntamos, pues al final, ¿no?, es lo que ayuda un poco a salir de este agujero. Bueno, ya para terminar, ¿por qué nos gusta el pádel? Es un deporte súper bonito, que lo juega gente guay, gente del Opus Dei, gente con bigote y hace maratones al día. No sé, ¿por qué? No, yo lo he jugado, yo lo he jugado, admito que lo he jugado, es divertido. Nada, sí, es por la caña con un típico deporte, ¿no?, que parece que ahora está de moda entre ese tipo de peña. Yo creo que es un rollo, aquí me voy a poner un poco cabrón, pero es un rollo un poco del que está un poco su barriguita, no sé qué, no, el tenis es demasiado, ¿sabes? El pádel es un poco... No, mentira, porque el pádel quema que te cagas, como en realidad. Pero es como... Sí, es como un poquito más de andar por casa, ¿no? La raqueta un poco más chica, más manejable, ¿no? La ropa parece que es un poquito... Bueno, qué coño, la ropa tiene que ser carísima, yo no sé cómo será la ropa de pádel, pero bueno, nada, es un poco por dar caña a cualquier movida de esta, sí, típica de la nueva sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Pues quedamos un par de días en Barcelona y el lunes hacemos una entrevista en su programa La Guarida en Radio Dub Lab de 5 a 7 todos los lunes, una vez al mes. La Guarida, su programa donde este lunes ponemos musiquita y es un programa especial.